COVID-19 no se ha ido y mientras siga la amenaza, es importante estar alerta. El distanciamiento individual responsable y evitar aglomeraciones es nuestra meta y nuestra responsabilidad. Evite las fiestas y reuniones. Celebremos la vida con distanciamiento. Si va en transporte público, mantenga 2 metros de distancia. Movilícese seguro. Cuando vaya de compras, respete los aforos. No ahorre en protección. Y si está en un espacio cerrado, verifique que haya suficiente ventilación. Dele aire a la vida. Usar siempre el tapabocas, el distanciamiento, lavado constante de manos y cumplir los protocolos demuestra nuestra cultura ciudadana. Salgamos adelante con responsabilidad. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño. Estamos acá en nuestro centro de seguimiento y monitoreo del COVID-19. Vamos a dar inicio a nuestro Facebook Live, como siempre, dándole gracias a Dios, pidiéndole por nuestro país. Le agradezco la presencia hoy al doctor Carlos Álvarez, el director de estudios de COVID-19 para la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país, que nos ha estado acompañando como parte del grupo de expertos independientes para la toma de decisiones. También quiero empezar este espacio agradeciéndole a todas las personas que trabajan intensamente para salvar vidas en medio de esta pandemia y también agradecerle muy especialmente a todos los colombianos que se han adherido al uso obligatorio del tapabocas, al distanciamiento físico, que han estado siguiendo los protocolos de bioseguridad en los espacios laborales, en los espacios de convivencia. Estamos en esta nueva etapa del aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable y todos tenemos que contribuir. Quiero empezar nuestro espacio del Facebook Live compartiéndoles a ustedes algunas de las cifras del COVID-19 hoy en Colombia. Hoy se adelantaron 30.247 pruebas, se registraron 8.065 casos positivos, donde tenemos cerca del 56% de estos casos concentrados en 5 municipios. Tenemos el registro hoy de 256 personas fallecidas. Le expresamos a todos quienes han perdido a sus seres queridos nuestra solidaridad, nuestro sentimiento de condolencia. También quiero expresar algo muy importante y es que ya hemos llegado al 77.7% de recuperados, lo cual quiere decir que en los próximos días estaremos llegando al 80%, una cifra muy importante. Y quiero también destacar que Colombia tiene 518.229 recuperados. También quiero destacar que cuando se hace el balance a nivel internacional, el mundo registra 26.921.111 casos, hay 18.024.198 recuperados y el mundo registra 881.831 fallecidos por esta enfermedad. Vamos a darle nuestro inicio al Facebook Live para contestar las preguntas de los ciudadanos. Hoy nos han llegado preguntas a través de distintas plataformas y vamos con el doctor Carlos Álvarez a contestar muchas de sus inquietudes. ¿Con quién empezamos? Mi nombre es Patricia Torres de la ciudad de Medellín. Mi pregunta es la siguiente. ¿Está permitido que las empresas exijan la prueba de coronavirus rápida, la de anticuerpos, para regresar al trabajo? Gracias. Esa no es una exigencia que esté primero autorizada por parte del Ministerio de Salud. Hemos sido muy claros que las personas que han estado en aislamiento después de 14 días y ya no presentan síntomas pueden perfectamente retornar a su lugar de trabajo sin ninguna prueba previa. También es cierto que a nivel corporativo muchas empresas han estado haciendo búsqueda activa, lo cual nos parece que está dentro de los protocolos que se han validado por parte del Ministerio de Salud, pero quiero ser claro, no hay ningún prerequisito establecido distinto al de cumplir con el aislamiento y al cabo de 14 días, si ya no se presentan síntomas, poder regresar al lugar de trabajo. Yo no sé, doctor Carlos, si usted quiere agregar algo más y de pronto desde el punto de vista médico explicar por qué después de 14 días sin presentar ningún síntoma, se asume también ya el proceso de recuperación. Buenas tardes, presidente y colombianos. Sí, creo que es importante dos cosas. La primera es
Las personas que presentaron síntomas y que se han estado enfermas, realmente más que los anticuerpos, o hacer una prueba rápida, o incluso la de PCR, lo clave es que después de 10 días de haber dejado los síntomas no tienen necesidad de seguir hacerse nada más y se considera que están recuperados y que además no transmiten el virus. Las personas que se expusieron a alguien tienen que guardar el aislamiento por 14 días, como usted muy bien lo dice, señor presidente, y en eso tampoco vale la pena hacerle ninguna prueba adicional para regresar al trabajo. Si uno cumple los 10, o en el caso de tener síntomas, o los 14 días, en el caso de haber tener contacto estrecho, es suficiente para no transmitir el virus y por lo tanto no debe haber ningún temor en los sitios de trabajo, ni como se dice ahora, hagan bullying, porque va a volver, porque justamente ya no tiene riesgo de transmitirlo. Eso está demostrado ya científicamente, o sea, no es un número al azar que nos hayamos inventado, sino que realmente es un número que está recomendado por las diferentes agencias internacionales de sanitarias. Muchas gracias, doctor Carlos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Juan Camilo Gallego. En algunos países se está hablando de casos de reinfección del coronavirus. Mi pregunta es, ¿en Colombia se han presentado? Muchas gracias. Juan Camilo, en primer lugar, no se han presentado ningún caso de reinfección en Colombia que esté comprobado. En el mundo hay algunos casos que están en exploración, en examen. También es cierto que no hay nada que certifique científicamente que a alguien que le ha dado coronavirus no le pueda volver a dar, pero los casos de posibles reinfecciones están siendo analizados no solamente por autoridades de salud de otros países, sino también bajo la supervisión estricta de la Organización Mundial de la Salud. No hay en este momento nada que nos esté mostrando casos de reinfección en nuestro país, pero también el mensaje es, dado que no está certificado, que nadie tenga inmunidad garantizada, aquí nadie puede bajar la guardia, todos tenemos que seguir protegiéndonos para proteger a los demás. Y de pronto, doctor Carlos, desde el punto de vista científico, importante también contestar esta pregunta, porque ustedes en la Organización Panamericana de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud han estado alerta sobre los posibles casos que se han presentado en algunos países de Asia y Europa. Sí, hay varias posiciones acerca de del riesgo o que se haya demostrado las reinfecciones. No es tan fácil demostrar la reinfección, porque en realidad lo que tiene uno que evaluar es que una persona se haya enfermado, se haya documentado el virus, se haya recuperado completamente y luego nuevamente vuelva a hacer síntomas y se demuestre que esté infectada con otro virus. En este caso hay dos casos, uno en Hong Kong y uno en el estado de Nevada, en los Estados Unidos, en los cuales se pudo demostrar que el virus que pudo tener las personas en dos momentos diferentes, específicamente el que causa la COVID-19, que es el SARS-CoV-2, es diferente, es decir, no son gemelos idénticos, sino fueron primos hermanos. Entonces, son los dos casos que muestran que puede haber reinfección, pero como usted lo dice, presidente, en Colombia no se ha demostrado y al parecer lo que nos estábamos llevando en esta evolución de la pandemia es que si se presenta no es tan frecuente. Obviamente no hay que bajar la guardia y hay que mantener el autocuidado. Toda persona que se recupere debe mantener el autocuidado porque todavía no se conoce en la ciencia cuál es la evolución definitiva en este caso. Muchas gracias, doctor Carlos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Soy Carolina Gudelo. Quisiera saber desde cuándo se pueden consumir productos con alcohol en los bares o si esto se puede hacer desde ya. Muchas gracias. Carolina, muchas gracias. La premisa general es que la gran mayoría de bares en nuestro país son también gastrobares. Se ha permitido la venta de alimentos, obviamente poniendo en práctica los protocolos, el distanciamiento. No se ha autorizado de manera generalizada el consumo de licor en esos espacios, pero a solicitud de los alcaldes se pueden ir haciendo esos pilotos. Y eso hace parte también de la gradualidad y la observancia que debemos tener en este mes de septiembre, de manera que sepamos cómo serán estos pasos más adelante. Pero la certeza que tenemos ahora es, está prohibida la venta de licor en establecimiento de comercio para consumo dentro del sitio, pero se han podido establecer protocolos para ir mirando dentro del espacio de distanciamiento individual, en los protocolos también de bioseguridad, cómo se puede ir dando ese paso adicional. Y de pronto, doctor Carlos, interesante desde el punto de vista médico, porque ustedes discutieron también esto al interior del grupo de expertos, epidemiólogos e infectólogos, ¿por qué se acompañó también esa medida? Es importante transmitírselo a los colombianos.
Sí, es claro que los lugares donde hay poca ventilación, hay espacios y espacios cerrados, es donde cuando uno habla duro, habla fuerte, y especialmente si hay lo que acabo de decir, la poca ventilación, va a permitir que haya la posibilidad de transmisión más alta que en un espacio abierto. Y eso, sumado pues que definitivamente pues todos sabemos que el alcohol pues cambia nuestro comportamiento, también es importante tenerlo en cuenta que en este momento pues todavía hay un proceso establecido, y recordar que estamos en un proceso, no es que el virus haya desaparecido, creo que es importantísimo recordar los cambios de confinamiento, cuarentena, no significa que sea el fin de la pandemia, sino que estamos en un momento de adaptación y de adopción a otra nueva normalidad, como usted siempre lo ha referido, presidente, pero tenemos que ser de forma gradual. Creo que ese es un punto que no se nos debe olvidar en todo el territorio colombiano. Gracias, doctor Carlos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Juan José Fernández y le quería preguntar si el uso del tapabocas es suficiente para protegernos de este virus, ya que hay tantas personas en las calles. Y sobre todo pensando en nosotros los niños que pronto podemos volver al colegio. Que esté muy bien y muchas gracias. Juan, muchas gracias por tu pregunta. Me parece que es una pregunta muy pertinente. Claro, el uso del tapabocas no es suficiente por sí solo, también es un conjunto de medidas, pero empecemos por recordar esto. El uso del tapabocas en los espacios públicos, en los espacios de convivencia, es obligatorio. Pero adicionalmente debemos tener cuidado y estar muy atentos al distanciamiento físico, tener también el lavado constante de manos, el uso de desinfectantes y también los protocolos de bioseguridad en distintos espacios. También tú haces la pregunta sobre el colegio, Juan. Estamos en este momento ya viendo los pilotos del programa de alternancia, donde por unos días van unos niños, por otros días van otros, y con eso lo que estamos buscando no solamente es la presencia también en las aulas, sino que también va de la mano con el uso del tapabocas, los protocolos, pero también que tengamos aforos limitados, de manera que protejamos también la salud de los niños y también la salud de los hogares. Pero el mensaje a tu pregunta es, el uso del tapabocas es obligatorio, pero tenemos que acompañarlo por el distanciamiento físico, el lavado de manos y seguir también todos los protocolos de bioseguridad. Carlos, ¿tú quisieras decirle algo a Juan? Sí, supremamente importante esta pregunta. Y a veces pareciera que solo pensamos que el tapabocas es suficiente, y justamente no. El uso del tapabocas es complementario. Y siempre importante, donde podamos mantener el distanciamiento físico a 2 metros de distancia, hay que hacerlo. Habrá espacios en los cuales no se puede estar a los 2 metros de distancia, donde hace más función el tapabocas, pero claramente las 4 puntos que usted acaba de decir, presidente: usar tapabocas, distanciamiento físico, lavarnos las manos, y en los sitios donde estemos en el trabajo, utilizar limpieza de estos sitios con alcohol o cualquier otro desinfectante. Cumpliendo estas cuatro premisas, realmente hacemos el autocuidado. Muchas gracias, doctor Carlos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Álvaro Salcedo Matos y me encuentro en la mesa Cundinamarca. Presidente Duque, ¿va usted a seguir ayudando a las empresas? Tenemos que recuperarnos y salvar empleos para seguir adelante como país. Álvaro, muchas gracias por esa importante pregunta. La respuesta es sí, claramente sí. ¿Y a través de qué herramientas? Por un lado, tenemos los programas de garantías entre el 80 y el 90% que se manejan a través del Fondo Nacional de Garantías para créditos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que se han utilizado para el pago de nómina, y ahora también queremos direccionarlas para lo que se denomina capital de trabajo. Entonces, ahí ya tenemos nosotros desembolsos muy importantes que superan los 6 billones de pesos, que han llegado a decenas de miles de empresas, superan ya casi las 230.000 empresas en todo el territorio nacional, y la idea es seguir adelantando esas operaciones de crédito. 2, estamos extendiendo el programa de apoyo al empleo formal PAEF para que vaya hasta el mes de diciembre. Ya tuvimos las primeras discusiones en comisiones conjuntas en el Congreso de la República para que esta extensión se haga, y también quiero destacar la importancia que tiene esa herramienta, que ya llega a más de 2.9, casi más de 3 millones de trabajadores en el país, de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que han visto afectada su facturación un 20% más, y que subsidia el 40% del salario mínimo legal vigente. Y también están los programas de crédito de Bancoldex, del Banco Agrario,
que están llegando también a pequeños productores que llegan en mejores condiciones de plazo y tasa, y por supuesto también hemos estado acompañando otras medidas regulatorias. Así que la respuesta es sí, seguiremos apoyando a la micro, pequeña, mediana y gran empresa con todas las herramientas para que podamos dar esta rápida reactivación que necesita nuestro país y hacerla de manera segura. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Oscar Sánchez y quiero saber cuáles son las principales recomendaciones y protocolos para ir a la playa. ¿Puedo bucear? Gracias. Oscar, bucear sí puedes, está dentro de también las disciplinas que se pueden hacer de carácter individual. En la semana pasada lanzamos el protocolo para las playas y ese protocolo es muy importante porque estamos hablando del distanciamiento físico, estamos hablando de los espacios, estamos hablando también de las prácticas de recolección de basuras o desechos de las personas que están visitando, estamos hablando también de tener menor proximidad y por supuesto también unas restricciones que son claras a la interacción, por ejemplo, relacionada con ventas, donde hay que seguir también protocolos muy estrictos. Ahí estamos trabajando con los gobernantes locales, también estamos contando con el apoyo de la Policía Turística, de la DIMAR, pero el mensaje es: en las playas ya tenemos un protocolo que se tiene que acoger por las autoridades locales y bucear se puede hacer. Yo no sé, Carlos, si ustedes miraron también la resolución del Ministerio de Salud relacionada con los protocolos de bioseguridad en las playas. Yo no sé si quisieras agregar algo también de la experiencia que se ha visto en otros países. Sí, yo creo que el punto es que sí se puede hacer como lo planteaba la persona que hace la pregunta, lo que fue Oscar, pero me parece que lo importante es que los protocolos de bioseguridad están bien diseñados, están bien realizados, pero lo importante es que los cumplamos. Aquí yo creo que quiero hacer énfasis en este tema porque de nada sirven tener los protocolos escritos, bien analizados, bien estructurados, si nosotros no los adoptamos realmente, es decir, cambiamos realmente y adoptamos para cambiar nuestro comportamiento. Algo que a veces está pasando es que las personas que están cumpliendo el protocolo, hay gente que también piensan que el no cumplirlo se vuelven más fuertes, o porque yo no lo hago es porque yo tengo menos miedo al virus, ¿no? Eso no se trata de tenerle más o menor miedo al virus, sino realmente cumplir los protocolos de bioseguridad, porque eso es lo que nos va a evitar que nos infectemos nosotros y nuestros seres queridos, como lo hemos venido manifestando. Gracias, doctor Carlos. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Será que el Festival Vallenato se puede hacer con protocolo, con medidas? Porque esa es una cuestión para Valledupar que da empleo, porque los vallenatos vivimos de la música vallenata. Le agradecemos. Jorge, muchas gracias por esa pregunta. Primero, lo que hemos dicho con mucha claridad es que no están autorizadas las aglomeraciones. Hay que evitarlas. Sabemos además que el Festival Vallenato es uno de los festivales más importantes que se adelanta en nuestro país. Sabemos además que es reconocido internacionalmente y que representa una oportunidad para el turismo y que representa una oportunidad para miles de empleos. Pero debemos ser claros en que, dada la restricción de aglomeraciones, tal cual estaba concebido el Festival Vallenato, así no se podrá adelantar. Hay algunas experiencias que se están evaluando desde el punto de vista de la virtualidad y de generar también una conexión con la ciudadanía, pero claramente, tal como conocemos nosotros el festival de otras oportunidades, en este momento por la restricción de aglomeraciones no se podrá adelantar. Y por supuesto nosotros a través del Ministerio de Cultura queremos acompañar a la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata para que podamos utilizar todas las herramientas tecnológicas a disposición y que podamos mantener vivo este sentimiento tan importante de uno de los eventos culturales más destacados de nuestro país. ¿Qué otra pregunta tenemos? Aquí nos llega una pregunta de Liliana Díaz, que dice: si tenemos una segunda ola de contagios, ¿cómo será la disponibilidad de camas UCI? Liliana, muy buena pregunta. Primero, cuando nosotros analizamos cómo estábamos 5 meses atrás y cómo estamos hoy, hace 5 meses teníamos alrededor de 5.400 unidades de cuidado intensivo. Ya superamos las 10.000. Eso quiere decir que hemos casi duplicado el número de unidades de cuidado intensivo. Hemos visto también en los últimos días que el número de presión, es decir, el número de pacientes en unidades de cuidado intensivo también ha ido teniendo una reducción. Obviamente, en la medida que nos cuidemos y cuidemos a los demás, que usemos el tapabocas, que nos lavemos las manos, que utilicemos los desinfectantes, que sigamos los protocolos, podremos seguir avanzando de manera segura, pero el mensaje también debe ser absolutamente claro.
nosotros no queremos que se nos vuelvan a presentar brotes muy grandes y eso depende de todos nosotros en la corresponsabilidad. Pero tenemos en este momento un número importante de unidades de cuidado intensivo que nos permiten a nosotros dar estos pasos adicionales. Y de pronto, doctor Carlos, hacer referencia también a ese proceso de aumento exponencial de las unidades de cuidado intensivo y cómo, por ejemplo, eso también para ustedes en la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud es una prenda de confianza. Sí, yo creo que pasar de 5.400 a 10.000 camas en menos de 5 meses realmente ha sido una labor titánica del compromiso de todos. Creo que se ha hecho la tarea fuerte de la infraestructura, se ha hecho fuerte la tarea de la capacitación del recurso humano, pero tenemos que hacer la tarea fuerte del compromiso de todos los ciudadanos, porque justamente eso es lo que va a permitir que haya disponibilidad de camas de cuidado intensivo. Si todos salimos y no cumplimos nada, pues es probable que se vayan a necesitar camas de cuidado intensivo más de las que se hayan podido hacer con todo este avance grandísimo. Por eso es importante que si hacemos los protocolos, como ya hemos venido hablando hoy en este espacio, pues básicamente van a incluso a sobrar las camas que tenemos en este momento afortunadamente, porque justamente lo ideal sería no tener que usarlas, no tener las camas de cuidado intensivo, sino no tener que usarlas, porque también hay que recordar que cuando una persona necesita cuidado intensivo, un porcentaje, a pesar de que se ha venido disminuyendo la mortalidad, presidente, de la que se tenía al comienzo, ha venido bajando ya con el conocimiento médico, ahora tenemos afortunadamente menos personas que fallecen, pero sigue siendo un punto importante que no se debe olvidar, que por lo menos ya todavía por 1 de cada 4 personas pueden fallecer a pesar de tener la cama de cuidado intensivo con el intensivista, la enfermera, la nutricionista, acorde puede pasar. Entonces, importante recordarlo. Y yo quisiera, perdóneme, presidente, de la pregunta anterior, resaltar un tema de las aglomeraciones. A veces pensamos que como ahora está el Tour de Francia y todo el mundo dice, oiga, pero ¿por qué así la gente sale? Y entonces aquí, ¿por qué no hacemos el evento como el Festival Vallenato? Estamos en momentos diferentes de la pandemia, diferentes curvas, y también se ve que se pueden hacer algunos eventos guardando siempre las normas de bioseguridad. Gracias, doctor Carlos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Aquí nos llega una pregunta de Nicolás Naranjo. Buenas tardes, ¿existe la posibilidad de contagiarse del coronavirus por picadura de mosquito? Hasta ahora la evidencia muestra que no, porque es un virus respiratorio agudo. Pero doctor Carlos, usted es el infectólogo y el epidemiólogo, me gustaría que contestáramos eso también desde el punto de vista médico. Sí, tajantemente no es posible que se transmita el coronavirus de esta forma, pero aprovechamos esta pregunta que nos hacen que es muy bien interesante y es, igual tenemos que hacer el control de los mosquitos, porque no tenemos infección por coronavirus, pero sí por el dengue, sí tenemos dengue, chikungunya, zika, ya por ejemplo empezamos a ver pues en el Valle del Cauca casos de dengue, incremento de casos de dengue que también complican las cosas, ¿no? Entonces creo que no nos preocupemos por la transmisión del coronavirus por los mosquitos, pero sí hacer mucho énfasis en la prevención y quitar todos los criaderos de mosquitos que también se ha venido hablando mucho desde hace mucho tiempo para evitar este tipo de infecciones que también nos preocupan en el país. Gracias, doctor Carlos. ¿Qué otra pregunta nos llega? Aquí nos llega una pregunta de Andrés MG. Buenas tardes, ¿las pruebas rápidas sí funcionan para detectar el virus? Bueno, nosotros hemos venido trabajando en el país con 2 tipos de pruebas de manera, digámoslo, dinámica y exponencial. Las pruebas PCR, conocidas también como pruebas moleculares, sabemos además que tienen una mayor precisión. Ahí es donde hemos tenido el factor dominante en el número de pruebas que se adelantan en nuestro país. También importante destacar cómo se han ido ampliando las capacidades de pruebas de antígeno viral. También sabemos que existen las pruebas serológicas o pruebas rápidas. Sabemos también que detrás de ellas hay una posibilidad alta de falsos negativos y por eso es importante que tengamos la mayor concentración en PCR y en antígeno viral. Pero de nuevo, doctor Carlos, usted es el experto. La pregunta, ¿estas pruebas rápidas sirven para detectar el virus? ¿Qué tanto podemos confiar en ellas? Sí, sirven de acuerdo al momento de la infección. Recordar que los primeros 10 días y las pruebas de antígeno y las pruebas de PCR son muy importantes para detectar la infección. Después del día 10 al día 14, las pruebas de PCR y después del día 14, las pruebas rápidas de anticuerpos nos dicen si nos infectamos con el virus. Entonces, en cada momento tiene un espacio, hay que saberlas pedir y hay que saberlas interpretar. Y me alegra esta pregunta porque también nos refuerza un concepto importante.
lo que recomendamos desde el Ministerio de Salud con el grupo de expertos de la Sociedad de Infectología y de 40 sociedades más sobre las pruebas diagnósticas, pues ha sido ratificado en las guías norteamericanas, y hoy precisamente en el New York Times sacaban una columna hablando del esquema de pruebas de antígeno, cómo esa estrategia de pruebas de antígeno más pruebas de PCR es una estrategia correcta, y eso lo planteamos nosotros hace unos 3 o 4 semanas. Es un espaldarazo eso que se está haciendo en Colombia, que a veces nos da miedo como decir que podemos innovar con respecto a lo que se está haciendo en otras partes. Gracias, doctor Carlos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Aquí nos envía una pregunta Pedro Rincón. Buenas tardes. ¿Las verduras y frutas deben tener algún proceso de desinfección? Aquí el consenso que hemos recibido de los expertos es que hay que lavarlas bien, no solamente por temas del COVID, sino también para evitar otro tipo de patologías o contagios que puedan venir producto de otros agentes. Lo cierto es lavarlos bien. Doctor Carlos, también desde el punto de vista médico, ¿usted con qué quisiera contestarme en esta pregunta? Porque muchas personas dicen, debo echarle alcohol, debo echarle desinfectante. No, lavarlas bien yo creo que es la principal recomendación. Sí, las frutas como siempre con agua y jabón. El jabón, acuérdense la bolita del virus, le echa uno jabón, esa bolita tiene grasa, y cuando le echa uno jabón destruye la grasa. Entonces con eso es suficiente, y de pronto algunas veces verduras podría echarle una gotita, una cucharadita de vinagre o hipoclorito, y dejarlas 5 minutos y luego lavarlas muy bien, y es suficiente, no solo para sino para muchas infecciones, que deberíamos hacerlo siempre. Muchas gracias. Y bueno, se nos acaba el tiempo para nuestro Facebook Live de hoy. Mañana estaremos a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Estaremos haciendo un balance de lo que han sido estos primeros días del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, ver cómo se comporta la pandemia en nuestro país frente al mundo, y por supuesto informar sobre medidas y precauciones que debemos seguir todos en esta nueva etapa. Los dejo con un mensaje de autocuidado que debemos todos seguir en espacios como los centros comerciales. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Es tiempo de reabrir puertas y volver a encontrarnos, pero hagámoslo de manera segura. Los centros comerciales abren sus puertas para los clientes, pero no para el coronavirus. Es nuestra responsabilidad cumplir con protocolos de ingreso y respetar los aforos. Tenga en cuenta las recomendaciones y no descuide el correcto uso de elementos de bioseguridad personal. Respete el distanciamiento y promueva respetuosamente con los demás el cumplimiento de las medidas. Evite tocar superficies de alto contacto y lave frecuentemente sus manos. Y no olvide que dentro de los almacenes solo una persona está permitida por núcleo familiar. Juntos nos protegemos de posibles contagios. Solo la cultura y el autocuidado colectivo nos hará salir adelante.